La Iglesia celebra en este día Corpus Christi y es la fiesta que nos hace mirar de manera particular a esta presencia misteriosa de Jesús en la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados. Así que vamos a tratar de meternos un poquito en este misterio y tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros, especialmente hoy. Si bien venimos participando en la Eucaristía quizá desde niños, y entonces ya digamos que más o menos entendemos cómo es la dinámica, cómo es la liturgia, cómo es la celebración, pero a veces se nos escapa el sentido profundo del misterio que celebramos. Y allí es donde yo quiero arribar como conclusión. Primero, después de varios años de celebraciones eucarísticas como sacerdote, ya más de 30 años, celebrando la Eucaristía, he visto y he tenido que experimentar distintas realidades, pero la que más me descolocó fue un día en que yo estaba todavía estudiando en el seminario y era la fiesta nuestra, de nuestra ciudad aquí, el 20 de junio, el Día de la Bandera, y se celebraba esta fiesta allí donde está el monumento a la bandera, y el obispo de ese tiempo celebraba una misa en honor a esta fiesta nuestra, y la celebraba allí sobre la calle Córdoba, frente al mástil, frente al monumento, sobre un escenario, estaba él solito celebrando la Eucaristía. Y la gente iba caminando por al lado de él y cada uno en su mundo, y él celebrando la Eucaristía solito. Yo quedé mirando, la verdad que digo, ¿qué viene a hacer esto? No entiendo, porque uno cuando celebra la Eucaristía estamos reunidos y todos más o menos atentos a lo que pasa. En cambio acá no, la gente iba caminando al lado de él, charlando entre ellos, preparando el acto, y el obispo solito allí celebrando la Eucaristía como si, no sé, estuviera haciendo algo que no tenía nada que ver con la gente. Así que me descolocó porque digo, ¿cómo es este misterio? Que incluso cuando nadie esté atento, sin embargo, se está produciendo igualmente allí esa presencia viva del Maestro resucitado en medio nuestro. Aunque esté cada uno en la suya y en su realidad. Así que bueno, vamos a tratar de mirar un poquito esto para ver qué es lo que hace Jesús allí en ese día de la última cena, qué elementos toma, qué es lo que estaban haciendo con los discípulos ese día y por qué se habían reunido a hacer justamente la celebración primera de todas. En realidad, lo que estaban haciendo los discípulos era celebrar una fiesta que celebraban todas las familias en Israel. En ese día se juntaban en las casas y allí celebraban que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud. Entonces era una fiesta patria, era una fiesta religiosa, pero a su vez una fiesta del pueblo. ¿Y cómo celebraban esta fiesta? La celebraban fundamentalmente con 3 elementos que no podían faltar.
El primero de ellos eran los panes ácimos. Se celebraba con panes sin levadura que formaban parte de la comida ritual. En segundo lugar, y que era el plato principal de esa comida, porque era una comida, era el cordero pascual. Se comía un cordero entre las distintas familias. Y también el tema del vino, que también formaba parte de esa celebración, porque era un día de fiesta. No todos los días se tomaba vino en la comida, sino cuando era día especial, día de fiesta. Así que, bueno, los elementos estaban presentes allí y había, entonces, esta celebración se hace dentro de ese contexto de la celebración judía de la Pascua. Cuando Jesús celebra la última cena, entonces está celebrando, en primer lugar, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. En ese contexto es que una vez que se sirvió y se hizo el primer plato, que eran esas verduras amargas, se hace la bendición del pan. La bendición del pan Jesús la hace de una manera distinta de la que venían haciendo en esos rituales, y les va a decir: este es mi cuerpo. Y luego se hace la comida del cordero pascual, y terminado esa comida principal, se hace la bendición de la copa. Y cuando se hace la bendición de la copa del vino, Jesús les va a decir: esta es mi sangre. Entonces está todo esto dentro de esa comida que celebraba la liberación. Pero también esta última cena, justamente por ser la última cena, está ya anticipando que Jesús va a entregar su propio cuerpo y su propia sangre. Cuando Jesús se entrega y está en la cruz y muere y es sepultado y resucita, las comunidades empiezan a celebrar esto mismo que Jesús les había dicho, porque el Señor les había dejado ese mandato: hagan esto en memoria mía. Pero con esta salvedad, con esta diferencia: ya no se comía el cordero en medio de la celebración. Entonces queda el pan y el vino. ¿Por qué no está más el cordero? Porque ha sido reemplazado. Como el mismo San Juan nos dice, cuando señala, San Juan Bautista señala a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el nuevo Cordero. Ahora él mismo reemplaza a ese Cordero ritual que tenían los israelitas celebrando la liberación. Ahora este es el nuevo Cordero, es Jesús mismo. Entonces lo que están celebrando los israelitas, que ya se empiezan a transformar en cristianos, porque empiezan a caminar de una manera distinta de los israelitas, lo que celebran es que Jesús, si bien ya no lo ven físicamente, está presente en medio de ellos. Él es el nuevo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellas no van a necesitar otros sacrificios, porque el sacrificio de Jesús ya es suficiente para combatir, destruir el pecado del mundo, para el perdón de los pecados. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar
en la Eucaristía, lo que estamos celebrando es que el Señor está presente en medio nuestro. Ese pan y ese vino que consagramos nos indican que el Señor está allí presente en medio nuestro, que nos está ahora mismo presidiendo la Eucaristía. Él está con nosotros siempre, Él está bendiciéndonos, Él está perdonándonos, Él está enseñándonos, Él está alimentándonos y nos invita a compartir su mesa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos entonces la presencia viva del Señor resucitado en medio nuestro. Así que entonces, aquí y en cualquier parte del planeta donde nos encontremos los cristianos y estemos celebrando su presencia, el Señor está allí en medio nuestro. Pero también está cuando nosotros estamos distraídos y en otra cosa, cuando estamos celebrando, cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole, cuando estamos haciendo acción de gracias, pero también cuando estamos haciendo otra cosa. Estamos en el trabajo o estamos en las cosas de todos los días, incluso si somos tan por allí engreídos de negar su presencia o de rechazarlo. El Señor sigue estando presente en medio nuestro. Entonces nosotros, cada vez que nos reunimos a celebrar su presencia, que Él está con nosotros. Entonces la Eucaristía es esencialmente eso. Por eso hay otros elementos que con el tiempo se han ido agregando y que de alguna manera a veces nos distraen o nos hacen creer que son elementos esenciales y son solo accesorios. Por ejemplo, el templo. No necesitaban templos en tiempos de Jesús y de las comunidades. Hasta el año 300 y pico, el que viene Constantino y que empieza con el tema de los templos, no había templos, se reunían en casas de familia. Así que el templo no es un elemento esencial. Sí es esencial el pan y el vino. Sí es esencial reconocer la presencia del Maestro. Tampoco había imágenes, porque no se necesitaban, tampoco había mesas. Los discípulos se juntaban en una habitación con almohadones, dice allí el texto que leímos del Evangelio de Marcos. Prepararon el lugar, una sala con almohadones, porque ellos se recostaban sobre los almohadones y allí hacían esta cena ritual. Así que hay elementos que se fueron en el tiempo agregando porque han ido cambiando las cosas culturales, pero la esencia de nuestra celebración es entonces esa. ¿Cuál? Jesús está presente en medio nuestro y eso es lo que celebramos, que Él no nos abandona. Como Él mismo nos dijo, yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre